Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. Kirigaya Midori. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Midori estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando fijamente el artículo que necesitaba corregir para el trabajo, cuando su teléfono empezó a vibrar. Esperaba que fuera Sugua, quizá, que quería que la llevara a casa después de su práctica. O quizá fuera Minetaka, llamando para avisar que iba de camino a casa. Sin embargo, no esperaba ver el nombre de su amiga en la pantalla. Después de todo, habían hablado durante 40 minutos hacía solo media hora. Aún así, no iba a dejar que la llamada se fuera al buzón de voz estando allí mismo. Así que cogió el teléfono y pulsó el botón verde. ¿Y Mari? Preguntó. ¿Olvidaste algo importante? Su amiga empezó entonces a despotricar apasionadamente sobre quién sabe qué. Midori estaba demasiado aturdida por el parloteo constante como para comprender realmente lo que le decían. Solo podía mirar fijamente el artículo que tenía delante, las letras flotando ante sus ojos mientras perdía la concentración. Su mirada se desvió hacia la puerta principal. Sugua probablemente ya había terminado su práctica. Quizás ya estaba de camino a casa. Quizás estaba charlando con los demás allí, aunque era bastante improbable con lo distante que estaba. Últimamente, era casi raro ver a Sugua interactuar con otros niños de su edad. Midori tampoco podía culparla por querer aislarse. Era duro tener a un hermano atrapado en ese juego mortal. Llamaban a los jugadores de Sword Art Online Sao supervivientes, pero a Midori no le parecía apropiado. No sobrevivían, luchaban por sus vidas. Estaban desesperados, forzados a una situación de la que no podían salir. Y su hijo era uno de los que seguían vivos. Que seguían luchando. Que seguían atrapados. Que aún se encontraban a salvo. Estaba vivo, y eso era todo lo que importaba ahora mismo. ¿Y Mari? Dijo Midori, frotándose la frente con cansancio, con los párpados caídos al suspirar. Dilo otra vez, pero más despacio. Parece que alguien te persigue, la regañó juguetonamente. Su amiga resopló. Me sorprende que estés tan tranquila, dijo. Midori tarareó inquisitivamente. O sea, cuando las noticias empezaron a anunciar que había terminado, pensé que te llamarían del hospital y que saldrías de casa enseguida, pero parece que no tienes prisa. ¿Ya llegaste al hospital entonces? Bueno, fue algo extraño decir eso. ¿El hospital? No. ¿Por qué? Preguntó. Y Mari guardó silencio al instante. No han llamado. ¿Debería preocuparme? ¿Les ha pasado algo a los jugadores que siguen conectados al juego? Empezó a tamborilear inquieta sobre la mesa con los dedos, mirando alrededor como si la casa fuera a cerrarse sobre ella y dejarla encerrada. ¿De qué hablas, Imari? Cuéntamelo todo desde el principio, por favor. No puedo creer que no hayas oído nada al respecto, refunfuñó la mujer, y luego continuó en voz más alta. Es el juego, Midori. Hoy han dado de baja a Sword Art Online. Todos están despertando. Están recibiendo llamadas de hospitales para informarles que sus familiares por fin han despertado. ¿No has sabido nada del hospital sobre Kazuto? Una oleada de felicidad inundó el cuerpo de Midori al levantarse y recoger rápidamente su bolso. Tenía que irse. Tenía que llegar al hospital cuanto antes para recibir a Kazuto de vuelta al mundo de los vivos. Tenía que llevar también a Sugua. Y avisar a Minetaka para que tomara un vuelo de regreso de su trabajo en el extranjero, e inmediatamente. Tenía que ver a su hijo. Tenía que llegar y felicitarlo por sobrevivir, por haber llegado hasta el final. Tenía que verlo con los ojos abiertos, y quizás con una sonrisa suave y confusa en el rostro. Abrazarlo, exprimirlo hasta el cansancio. Quizás también cortarle el pelo. No había podido levantar el mervejear hasta ahora, pero aún podía notar que su pelo estaba mucho más largo de lo que le habría gustado. Pero entonces se quedó paralizada con la mano en el pomo de la puerta principal. Estaba a punto de salir. Iba a ver a Kazuto, despierto y algo mejor. Pero, ¿por qué no la habían llamado del hospital para informarle? ¿Por qué tenía que enterarse por Imari?
Una voz en su cabeza le decía que no era nada y que el hospital probablemente estaba bajo mucha presión porque mucha gente se estaba despertando a la vez. Era inevitable que hubiera errores. Al fin y al cabo, las enfermeras, los médicos y las secretarías eran solo humanos. Sin embargo, no le sentaba bien. No sabía cómo llamarlo, pero algo en su interior le decía que no era tan sencillo. Que no había ningún error. Que Kazuto seguía atrapado, que seguía dormido, inconsciente. Que no estaba despierto, y por eso no había oído nada al respecto. Porque no había nada que informar. ¿Podría ser que tal vez todavía haya gente atrapada en el juego? Preguntó con un susurro. Ni siquiera estaba segura de querer una respuesta. Y Mari tarareó pensativa por un momento. No veo cómo sería posible, la verdad, dijo, con un tono casi de rechazo a la idea. Midori no sabía qué pensar. Mi primo se despertó, ahora mismo estoy justo afuera de su habitación, y dijo que el juego se destruyó solo en cuanto les permitieron salir. Y si el juego ya no existe, no veo cómo alguien podría seguir atrapado dentro. Las palabras deberían haberle dado consuelo y esperanza a Midori, pero por alguna razón solo la hicieron apretarse la mano contra el pecho, por encima del corazón. Sintió que se iba a asfixiar. Sentía que estaba perdiendo una batalla de la que ni siquiera sabía que formaba parte. Porque si Kazuto seguía inconsciente como temía, ¿dónde demonios estaba sin el mundo de Sao a su alrededor? Tengo que irme, dijo abruptamente y terminó la llamada antes de que Mari pudiera decir algo más. Se apresuró a ver si había recibido alguna novedad del hospital. O quizás de Minetaka. Nada. Sugu envió un mensaje mencionando el final del juego, preguntando si Kazuto por fin había despertado. ¿Cómo se suponía que Midori iba a responder a algo así? ¿Qué se suponía que debía decirle a su hija ahora que todos estaban despertando, excepto Kazuto? No, eso es ridículo, murmuró Midori para sí misma obstinadamente. Soltando la manija de la puerta principal, llamó rápidamente al hospital. Intentó mantener la calma mientras le preguntaba al hombre del otro lado de la línea por Kazuto, queriendo saber si él también se había despertado. La voz del hombre cuando terminó de Cheyenne fue toda la respuesta que Midori necesitaba, porque nadie estaría tan sombrío y confundido cuando alguien finalmente despertó después de 2 años dentro de un mundo virtual junto con tantos otros. Con las rodillas aflojadas, Midori se encontró en el suelo, con el teléfono agarrado con la mano y la mirada perdida al frente. Kazuto susurró para sí misma. A la habitación vacía, a su hijo. ¿Dónde has acabado esta vez? En cierto modo, nada parecía haber cambiado. Midori pensó que si Kazuto hubiera despertado, tal vez su rutina habría sido menos aburrida. Más interesante. Con él teniendo que recuperar el control de su cuerpo. Habría tenido que esforzarse mucho para recuperar esos músculos que habían estado inactivos durante tanto tiempo. Pero como seguía dormido con ese estúpido nervejear en la cabeza, Midori no necesitaba adaptar su rutina al proceso de rehabilitación de su hijo. Podía hacer lo que necesitara con todo el tiempo del mundo. Nada ha cambiado. Ella desearía que así fuera. Aún así, fue al hospital ese día, por supuesto, sin querer creerlo sin ver a Kazuto con sus propios ojos. Se sentó allí y lo observó mientras parecía estar profundamente dormido, aunque sabía que no era así. Una parte de ella quería arrancarle el casco de la cabeza y ver si aún le freía el cerebro. Si el juego había terminado, no debería cambiar o borrar también el protocolo del nervejear. Pero entonces pareció recibir un mensaje en su teléfono de un número desconocido. Iba a ignorarlo, pero al final decidió no hacerlo. Y se alegró mucho de haber tomado esa decisión, porque el mensaje era un video de Kayawa Akihiko en un lugar oscuro. Parecía que el hombre apático flotaba allí, mirando fijamente a una cámara. Al lente. Directamente al alma de Midori. Odiaba a este hombre. Quería arrancarlo de la pantalla de su teléfono y hacerle pagar por todo lo que le había hecho a su hijo. A todos. Y entonces escuchó lo que tenía que decir y palideció. Al parecer, Kayawa seguía vivo. En cierto sentido. No lo entendía del todo, pero tampoco le importaba esa parte. Solo le importaba cómo parecía decirle que Kazuto no despertaba porque estaba atrapado en otro lugar, pero por lo demás estaba ileso.
No era culpa de Kayaba esta vez, insistió, y de hecho intentaba ayudar al chico a salir como podía. El video terminaba con una advertencia. Midori no le quitará el nervejear de la cabeza a Kazuto porque seguiría funcionando. Lo mataría. No quería creerle al hombre de la grabación, pero tampoco tenía muchas opciones. Solo podía mirar la pantalla y sollozar, agarrando la mano pálida de Kazuto, deseándole suerte donde quiera que estuviera atrapado esta vez. Bueno, ya había pasado un mes desde que los supervivientes de Sao despertaron. Midori quería guardarles rencor por salir de ese juego sin su hijo, pero no podía. Ver a esas personas pálidas y atormentadas, que tenían que ser llevadas en sillas de ruedas o muletas era desgarrador. No podía imaginar lo dura que era la vida en ese juego para todos ellos. No podía culparlos. No era su culpa. Era alguien más quien quería hacerle la vida imposible a su hijo. Quien quería hacerla sentir miserable. A ella y al resto de su familia. Con un suspiro, Midori miró hacia la puerta de la habitación de Kazuto, con el bolso aferrado. Iba a visitar a Sugoi, pero su hija le dijo que necesitaba practicar, su forma de decirle que no podía con eso ahora mismo, así que Midori se fue sola a visitar a Kazuto. De todas formas, no iba a quedarse mucho tiempo. Solo se sentaría allí un par de minutos, le desearía suerte y le desearía lo mejor. Solo cuando abrió la puerta, se sorprendió al encontrar a alguien ya sentado en la silla al lado de Kazuto, sosteniendo su mano e inclinando la cabeza hasta que su frente tocó las sábanas limpias de la cama del hospital. Había muletas junto a la cama, lo suficientemente cerca de la persona que estaba junto a su hijo como para que Midori se diera cuenta de que eran suyas. Y había un joven de pie junto a la ventana, con aspecto bastante incómodo al notar la presencia de Midori en la habitación. Masculló el hombre, e inmediatamente inclinó la cabeza en dirección a Midori, con las extremidades rígidas. Parecía estar sumamente avergonzado por haber sido sorprendido en la habitación. Debe ser la señora Kirigaya Midori. Disculpen la intrusión. La figura junto a su hijo se enderezó lentamente, con aspecto de ser un proceso doloroso, y luego giró el cuerpo lo suficiente para mirar a Midori. Era una chica de cabello castaño, muy largo y no tan vivo como debería. Tenía los ojos rojos, las lágrimas le manchaban las mejillas, y parecía completamente miserable y perdida. Además, la había pillado desprevenida al ver a Midori. «Lo siento», dijo la chica. Estaba delgada, demasiado delgada, y todo en ella gritaba que estaba cansada. Agotada. Midori sintió que una ligera brisa podía derribar a esta chica a pesar de la chispa de determinación en sus ojos. «Lo siento muchísimo, señora Kirigaya. No esperaba encontrarme con usted». Midori observó cómo la niña extendía débilmente la mano hacia sus muletas y luego sacudía la cabeza y se acercaba a los dos extraños y a la cama donde estaba su hijo, todavía muy inconsciente de la gente que lo rodeaba. «Tú también participabas en ese juego, ¿verdad?», preguntó con dulzura. La chica parpadeó sorprendida, con las manos aún extendidas para coger sus muletas, pero no las recogió, sino que miró a Midori con los ojos muy abiertos. Entonces asintió. «¿Así que conoces a Kazuto de allí?», preguntó, y se sentó en una silla libre junto a la chica. «Ese sí». La chica asintió de nuevo y echó un vistazo rápido al otro chico. «Me llamo Yuki Asuna», se presentó. «Y él es mi hermano, Yuki Koichiro. Disculpen la intromisión, pero no he sabido nada de Kiri Kazuto-kun desde que desperté, y luego descubrí que seguía inconsciente, Tenía que verlo con mis propios ojos». Se disculpó rápidamente, con lágrimas en los ojos. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, Midori miró a Kazuto. «No te disculpes, está bien. Me alegra saber que tenía amigos en ese juego», admitió. Asuna se removió un poco, pero finalmente se fijó en Kazuto, con las lágrimas derramándose silenciosamente por sus mejillas. Su hermano permaneció allí en silencio. Probablemente solo había venido a vigilar a su hermana. Siempre le costó socializar, continuó Midori con cariño. Le gustaba aislarse. Sobre todo desde que descubrió que se interrumpió con un movimiento de cabeza. «En fin, me alegro de que tuviera a alguien con él. No me imagino pasando por esto sola». Asuna resopló un poco, como si la idea le resultara irritante.
Oh, intentó quedarse solo, sí, dijo, secándose las lágrimas y mirando débilmente al chico dormido. Intentó alejar a todos. Y supongo que estaba solo la mayor parte del tiempo. Suspiró y Midori miró a la chica. Ojalá despertara para poder regañarlo como es debido por tomar esos riesgos tan estúpidos. Midori soltó una carcajada mientras asentía. Sí, yo también. Este es un mensaje grabado. Una voz cortó el silencio de repente e hizo que Midori saltara alarmada mientras Asuna miraba a su alrededor, su aguda atención contrastaba con el débil estado de su cuerpo. Parecía lista para saltar y pelear con quien quiera que fuera. Koichiro también parpadeó sorprendido, pero se giró hacia el televisor unos segundos antes que las chicas. La voz provenía de allí. Midori se estremeció de nuevo al ver a Kayaba Akihiko, solo que esta vez el hombre estaba en lo que parecía un laboratorio. Estaba muy vivo, en su opinión. Repito, este es un mensaje grabado que solo se publicará una vez que hayas completado Sword Art Online. ¿Qué? Murmuró Asuna, y Koichiro rápidamente tomó el control remoto y subió el volumen para que las palabras fueran más fáciles de entender. Midori no estaba segura de si quería lanzar algo a la pantalla o quedarse mirándola con asombro. Incluso ahora, después de su partida, al menos hasta cierto punto, este hombre estaba ahí para hacerles la vida más difícil de una forma u otra, ¿no? En la pantalla, Kayaba Akihiko se recostó en una mesa y miró con indiferencia la cámara que lo grababa. Si Japón ve este video, supongo que el juego ha terminado y todos han despertado. En ese caso, un jugador debería sentirse orgulloso de sí mismo por derrotar al jefe final de Aincrad. Todavía no sé quiénes son, y estoy seguro de que la mayoría de quienes no han estado en SAO ni han luchado en el frente tampoco lo conocerán. Bueno, eso es lo que estoy aquí para arreglar. Finalmente esbozó una sonrisa y Midori deseó no haberlo hecho. El hombre no parecía malvado. Parecía alguien cuya luz se ha apagado. Parecía desalmado. Desolado. Pero no malvado. No como alguien que crearía un juego entero, un mundo entero, solo para atrapar a la gente dentro y obligarla a luchar por sus vidas. Creo que mereces echar un vistazo a los eventos que llevaron al fin de Aincrad. Por eso, creé una función en el programa del juego. Esto permitirá que el juego monitoree y siga a todos los jugadores y recopile todo lo importante para poder revisarlo todo. Pero el único jugador cuyos datos permanecerán intactos una vez derrotado el jefe final será el campeón de mi mundo. El que derrote al jefe. El que complete el juego. Asuna jadeó levemente, sus ojos se posaron en la figura inmóvil de Kazuto. Se cubrió la boca con su delgada mano y las lágrimas volvieron con furia mientras miraba al chico como si no pudiera creer lo que oía. Midori quería preguntarle al respecto, pero no tenía ni idea de qué respuesta esperar y no quería enterarse de nada malo. No soportaba más malas noticias sobre su pequeño. Así que se concentró de nuevo en Kayaba Akihiko. El programa publicará el video una vez finalizado el juego y revelará las aventuras del ganador. Todo lo que se considere importante o digno de ser visto, continuó el hombre. Midori se estremeció al pensar que la vida de alguien fuera transmitida a todo el país, pero no pudo hacer nada más que rezar para que no fuera demasiado malo o difícil de ver. Cada video será borrado una vez visto. Sé que piensan que soy un monstruo por hacer todo esto, dijo Kayaba, inclinando la cabeza sin mostrar verdadera disculpa. Quizás lo sea. Pero les diré esto. Quien haya superado mi juego se ha ganado mi respeto. Miró la lente durante unos segundos, como si intentara transmitir el mensaje al jugador que había terminado el juego. Asuna frunció el ceño, pero Midori solo podía esperar que quienquiera que fuera el receptor de esa mirada, esperaba que no quedara marcado de por vida de forma irreversible. Y ahora te dejaré ver a tu héroe. La pantalla se volvió negra. Midori parpadeó antes de negar con la cabeza. Esto es una locura. Es una locura, dijo. Buscó el teléfono mientras pensaba en llamar a su gua para animarla, solo para ver cómo estaba y si había visto la transmisión. Pero cuando sus ojos se posaron en la pantalla de su teléfono, se quedó sin aliento al ver que no respondía, antes de que cobrara vida al mismo tiempo que el televisor.
Su mirada pasó del teléfono en su mano a la pantalla más grande de la habitación, al darse cuenta de que ambos mostraban lo mismo. Asuna murmuraba algo cerca de la cabeza de Kazuto, con voz alterada y llena de ira. Su hermano miraba la pantalla con atención, frunciendo el ceño y aferrando su teléfono en la mano, aunque no lo usaba. Un destello le reveló a Midori que su teléfono era tan inútil como el de ella en ese momento. Pobrecito quien quiera que sea, ni siquiera tiene voz ni voto en esto, murmuró. Koichiro asintió y tarareó en señal de acuerdo antes de acercar una silla y sentarse, probablemente dándose cuenta de que se quedarían allí por un rato, mirando esto. Midori no era estúpida. Sabía que no podría escapar de esos episodios hiciera lo que hiciera. Incluso podía oír débilmente los murmullos que provenían del televisor, que también le llegaban de los 3 teléfonos de la habitación. Kayawa Akihiko se aseguró de que todos pudieran ver esto, quisieran o no. No quería ver la vida de nadie sin su consentimiento, pero también quería agradecer a quien había liberado a tanta gente, aunque no ayudara a Kazuto. En la pantalla, Midori observó cómo aparecían destellos azules por todas partes en lo que parecía una especie de plaza. Supuso que era parte del juego. Y por la mirada de complicidad en el rostro de Asuna, estaba en lo cierto. Uno de los destellos reveló a un jugador que estaba claramente en el centro de la pantalla. Tenía el pelo largo y negro, y ojos a fuego. Su camisa era azul con algún tipo de equipo de protección encima. Midori no entendía este tipo de juegos, así que simplemente asumió que era para protegerse. Al menos no todos empezaban sin nada. El personaje tenía la piel clara y guantes marrones sin dedos. Llevaba una bolsa atada a la cintura. Sus pantalones eran oscuros y largos, y casi le llegaban a los zapatos marrones que llevaba. Así era. Podría ser una chica, por lo que sabían. Al fin y al cabo, era un avatar. Los jugadores podían cambiar su apariencia para verse como quisieran. Al menos, eso es lo que ella entendió por los breves comentarios de Kazuto sobre el juego durante la beta. Levantando una mano lentamente y mirándola con expresión inexpresiva, el jugador le apretó la mano y una sonrisa orgullosa apareció en su rostro. Su rostro. Midori iba a asumir que era un él y no una ella porque era demasiado confuso. Alzando la mirada hacia el mundo que se extendía ante él, el jugador parecía emocionado. He vuelto a este mundo, murmuró para sí. ¿Ah, sí? ¿También fue uno de los probadores beta? Preguntó Midori. Asuna la miró con extrañeza, como si intentara entender de qué demonios hablaba Midori. Pero luego suspiró y asintió, apretando un poco la mano de Kazuto. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero luego negó con la cabeza y volvió a cerrar los labios, mirando la pantalla con desagrado. Midori parpadeó sorprendida cuando, en lugar de continuar la escena, esta se cortó bruscamente para mostrar al jugador corriendo por una calle concurrida con una sonrisa, mientras los demás hablaban en voz alta o preguntaban qué comprar. El jugador los ignoró a todos y corrió con entusiasmo antes de girar bruscamente hacia un callejón sin salida. «Oye, tú ahí», gritó una voz, y el jugador redujo la velocidad sorprendido antes de detenerse por completo y darse la vuelta para mirar al jugador que se acercaba. «A mí». El otro jugador se detuvo frente al de azul, jadeando tras correr para alcanzarlo. Era otro hombre, con el pelo largo rojizo y rosado, y un pañuelo rojo en la cabeza. Su camisa era blanca, cubierta con la misma armadura de aspecto débil que el primer jugador. De hecho, salvo por sus avatares y la diferencia de colores, tenían los mismos objetos. Lo cual tenía sentido, considerando que era el comienzo para todos en el juego. Por unos instantes, el pelirrojo inhaló y exhaló mientras se inclinaba, y luego miró al jugador que tenía delante con una sonrisa. «Te mueves como si ya hubieras estado aquí», comentó, y Midori notó que Asuna miraba al nuevo jugador con interés y una ligera diversión. Quizás se conocían. «Estuviste en la prueba beta, ¿verdad?» «Ese sí». Enderezándose, el nuevo jugador pareció ignorar la vacilación del otro. «Hoy es mi primer día. Enséñame lo básico, ¿vale?», preguntó. El pelirrojo se acercó al jugador moreno y le puso una mano en el hombro. El jugador original pareció incómodo de repente, sonriéndole nervioso a su nuevo conocido. Al no aceptar de inmediato, el segundo jugador juntó las manos e inclinó la cabeza, provocando una risa húmeda de Asuna.
Te lo ruego. Dijo. Y entonces, sin obtener respuesta, el hombre sonrió y se señaló con orgullo. Me llamo Klein. Mucho gusto. Pasaron unos segundos mientras el beta tester miraba a Klein con incertidumbre, y entonces pareció decidirse. Le sonrió con confianza a su nuevo amigo y le puso una mano en la cintura. Soy Kirito. Asuna volvió la vista hacia Midori, como si esperara alguna reacción suya ahora que sabía el nombre del jugador, pero la mujer no tenía ni idea de qué debía ser. Era solo un nombre. Probablemente un nombre falso. Kirito. Era genial. Se preguntaba cuál era el nombre de Kazuto en el juego. ¿Seguiría usándolo o acabaría volviendo a su nombre real? Supuso que no le diría a nadie quién era en el mundo real. Aunque parecía que Asuna sabía su verdadero nombre, así que quizás se equivocaba. Al cambiar de nuevo, la escena mostró un hermoso y amplio campo en ese mundo virtual. Midori odiaba Aincrad y todo lo que representaba desde que su hijo quedó atrapado, pero viéndolo así, no pudo evitar maravillarse. Este lugar era hermoso. Por mucho que le disgustara el castillo, no pudo evitar admitir que era un lugar encantador para contemplar. Era impresionante. Era casi real, en cierto modo. Bueno, para los jugadores, probablemente lo fue. Llevaban 2 años viviendo allí. Ha sido su hogar desde siempre. Sin duda, comprendía cómo un lugar así podía llegar a ser algo tolerable. En la pantalla, Klein fue golpeado por un jabalí. Su arma cayó al suelo con un ruido metálico mientras el hombre se encogía patéticamente y empezaba a quejarse del golpe en la entrepierna. Kirito se quedó allí parado, pasivo, mirando al otro jugador como si se le ocurrieran 1000 cosas mejores que hacer. Dame un respiro, dijo Kirito con calma, y Asuna también puso los ojos en blanco. No sientes dolor, ¿verdad? Le recordó a Klein, y al oír sus palabras, el hombre dejó de retorcerse, aparentemente dándose cuenta por primera vez de que su amigo tenía razón. Koichiro rió entre dientes tras resoplar ante la estúpida demostración, y Midori sonrió débilmente. Probablemente era extraño vivir en un mundo donde la gente no podía sentir dolor. ¿De verdad podían sentir algo? ¿Calor? ¿Tacto? Ah, sí, Klein empezó a levantarse. Es solo una costumbre, supongo. Kirito, en lugar de darse por vencido con el pobre y patético jugador, se quedó donde estaba. Te lo dije. Lo importante es tu movimiento inicial, dijo. Klein se quejó de que el jabalí se movía constantemente, y Kirito levantó una piedra y la arrojó hacia arriba y hacia abajo juguetonamente. Si aciertas el movimiento, dijo con una sonrisa, y luego cambió de postura y sujetó la piedra, listo para lanzarla. Midori jadeó un poco junto con el hermano de Asuna cuando empezó a brillar al apuntarle al animal. Asuna ni siquiera pestañeó. Y activa una habilidad con la espada. Lanzó la piedra y golpeó el lomo del jabalí, dejando una marca roja mientras este empezaba a gruñir peligrosamente. A Kirito no pareció importarle en absoluto. El sistema se asegurará de que la técnica impacte. Entrada de movimiento, empezó a murmurar Klein, luciendo mayormente confundido mientras preparaba su daga. El jabalí avanzó hacia Kirito, quien desenvainó una espada sencilla y lo esquivó cuando intentó embestirlo. ¿Cómo puedo explicarlo?, preguntó. Detuvo al jabalí con su espada la siguiente vez que lo persiguió, no intentando matarlo, sino bloquearlo. Detente un momento, y cuando sientas que la habilidad empieza a activarse, déjala explotar, dijo. Tras otro momento de confusión, Klein intentó hacer precisamente eso. Cuando su arma empezó a brillar, Kirito sonrió y pateó al jabalí hasta que corrió hacia Klein en lugar de hacia él. Midori observó con asombro cómo el hombre se lanzaba hacia adelante como si llevara años luchando contra monstruos y cazando animales. Atravesó al jabalí de un solo golpe y luego miró hacia atrás con asombro y euforía mientras el jabalí explotaba en píxeles azules que se dispersaban, dejando tras de sí una especie de ventana con el resultado de la pelea. Honestamente, Midori no entendió nada de eso, pero podía ver lo feliz que estaba Klein por su logro, por lo que todavía sonrió. «Está bien», gritó Klein triunfante. Kirito le sonrió. «Felicidades», dijo y chocó los 5 con el hombre antes de envainar la espada. El movimiento casi parecía natural. Sin embargo, ese jabalí es el equivalente a la baba en otros juegos.
¿En serio?, exclamó Klein. A Asuna le temblaron los labios. Pensé que era un jefe de nivel medio o algo así. Asuna se echó a reír. Era un novato en aquel entonces, no puedo creerlo. Se secó una lágrima y negó con la cabeza, divertida. Kirito, ¿cuánto tuviste que enseñarle para que durara tanto?, murmuró con una sonrisa, y entonces su mirada se posó de nuevo en Kazuto, como si se le hubiera pasado la borrachera. Su sonrisa se desvaneció y sus labios se tensaron. Apretó con fuerza la mano del chico y suspiró. Te traeré de vuelta también. Lo prometo, susurró, y Midori tuvo la sensación de que no debía oírla. En la pantalla del televisor, la escena fue reemplazada por una en la que el sol se ponía, y los dos jugadores estaban encaramados en una isla que parecía flotante. Observaban la vista cómodamente. Klen sentado y Kirito de pie con una sonrisa. Midori tuvo que recuperar el aliento porque la vista era fascinante. Bueno, era oficial. Ese mundo era absolutamente impresionante. Si no se hubiera convertido en una pesadilla para 10.000 personas, le habría encantado. Quizás habría entrado al juego de vez en cuando solo para ver las vistas. Ir a hacer turismo en un juego, ¿eh? ¡Qué idea tan extraña! Por mucho que lo vea, sigo sin poder creer que sea un juego, comentó Klein. Quien lo creó es un genio. Midori se preguntó cuánto tiempo le llevó al tipo cambiar de opinión sobre el desarrollador del juego. Es realmente increíble. De verdad, me alegro de haber nacido en esta época. Le das mucha importancia a todo, comentó Kirito con voz cansada. Pero su expresión estaba llena de admiración y asombro. Quizás incluso más que la de Klein. Klein hizo pucheros. Es mi primera inmersión completa. Entonces es tu primera vez jugando con NetBear. Salí corriendo y compré el hardware para jugar Sword Art Online, dijo Klein con una sonrisa fácil. Asuna pareció mirar a su hermano, por alguna razón. Midori se sintió un poco intrigada cuando él inclinó la cabeza, como si pudiera identificarse con sus palabras. Aunque, no parecía que acabara de despertar como los demás. Klein continuó. Tuve muchísima suerte de conseguir una de las 10.000 copias, dijo, y Midori se estremeció. Esa gente se apresuró a conseguir este juego, y luego los traicionó. Pero tú tuviste 10 veces más suerte entrando en la beta, añadió, y Kirito se giró para mirarlo, sin sonreír. Solo 1.000 personas pudieron hacerlo. Rascándose la nuca, Kirito apartó la mirada pensativo. Supongo que sí. Asuna gimió como si estuviera frustrada con Kirito. Midori no sabía si podía preguntarle, pero pensó que Asuna quizá lo conociera. Quien quiera que fuese. Quizás era amiga suya en el juego, o quizá incluso se conocían en la vida real. ¿Quién sabe? Aunque parecía que Koichiro no conocía muy bien a Kirito. Fingió reconocer el nombre, pero eso era todo. ¿Hasta dónde llegaste en la beta?, preguntó Klein. En 2 meses solo llegué al 8º piso, respondió el moreno con sencillez. Koichiro pareció impresionado, pero Asuna puso los ojos en blanco al ver la sonrisa decidida de Kirito. Esta vez solo tardaré 1 mes. Klein le sonrió. ¿Te apasiona esto? Echando su mano hacia atrás, Kirito sacó su espada y pareció mirarla con admiración, con un brillo centelleando en sus ojos. Para ser honesto, durante la beta, Sao era lo único en lo que podía pensar, día y noche, dijo. Midori tuvo que admitir que el chico parecía completamente sincero. Realmente amaba el juego. Quizás así fue como logró vencer al jefe final. En este mundo, una sola espada puede llevarte a donde quieras ir. Es un mundo virtual, pero aún así me siento más vivo aquí que en el mundo real. Era difícil imaginar a alguien que se sintiera más a gusto en un mundo completamente artificial. Además, esta idea se expresó antes del anuncio oficial del juego, ya que era una trampa. Entonces, ¿cambió de opinión el jugador después o siguió sintiéndose más conectado con Aincrad que con su propia vida real? Personalmente, Midori no podía imaginarse renunciar a su vida para vivir en Aincrad. Por maravilloso y mágico que fuera ese lugar, no tenía a su familia ni amigos, y ella amaba su mundo. Su mirada se desvió hacia Kazuto, inconsciente. Él los había ignorado desde que tenía 10 años y se dio cuenta de que era adoptado. Era como si ya no quisiera formar parte del mundo que lo rodeaba. ¿Sentía lo mismo por Sword Art Online?
Lo amaba tanto porque lo veía como una forma de ir a otro lugar, donde podía ser él mismo sin que el mundo real lo dominara. No quería pensar que su hijo amaba esa trampa mortal más que su propia realidad, pero, ¿y si ese fuera exactamente el caso? La escena pareció adelantarse un poco, porque al instante siguiente Glenn estaba frente a Kirito, de pie y sonriéndole al otro jugador. Oye, después de esto me reuniré con gente que conozco de otro juego, dijo. ¿Quieres añadirlos como amigos también? Kirito pareció sorprendido por la oferta por un momento, y luego bajó la mirada con tristeza, como si sus pensamientos estuvieran a 1000 por hora y no supiera cómo decepcionar a Glenn con facilidad. Asuna suspiró de nuevo y apretó la mano de Kazuto por lo que parecía la 100ª vez. No parecía sorprendida por la reticencia de Kirito a hacerse amigo de más gente. Honestamente, la propia Midori reconocía la misma incomodidad con los demás que su propio hijo. Simplemente no eran personas sociables. Claro, si no quieres, no pasa nada, dijo Klein apresuradamente al notar el silencio de Kirito. Parecía nervioso, como si le preocupara lastimar al chico. Te lo presentaré en otra ocasión. Sí, lo siento. Kirito le ofreció una débil sonrisa. Gracias. Glenn superó el momento rápidamente y se acercó a Kirito con una sonrisa. Oye, ese es mi comentario. Te lo agradeceré como es debido, algún día. Mentalmente, dijo, y Kirito soltó una risita. Muchas gracias, amigo. Nos vemos por ahí. La sorpresa en el rostro de Kirito cuando Klein le ofreció la mano casi parecía la de un niño. Pero luego la aceptó y le estrechó la mano. Si quieres saber algo más, dímelo. Sí, lo haré. Klein asintió y luego se dio la vuelta, saludó con la mano y abrió el menú. Kirito sonrió y empezó a alejarse al oír la voz confundida de Klein. Eso lo detuvo en seco. Midori se preparó, sabiendo ya qué pasaba. No había forma de cerrar sesión. No hay ningún botón para cerrar sesión, dijo Klein. Cuando Kirito le instó a mirar mejor, Klein negó con la cabeza. No, no está ahí. En la parte inferior del menú principal comenzó a decir Kirito, abriendo su propio menú antes de congelarse al ver el botón faltante. ¿Ves? No está ahí. No, no lo es. Klein, a diferencia de Kirito, pareció tomárselo a la ligera. Se volvió hacia su compañero y se encogió de hombros. Bueno, es el primer día de beta. Seguro que hay algunos errores, dijo. Pero Kirito seguía mirando fijamente el lugar donde supuestamente estaba el botón de cerrar sesión. Midori sabía que era extraño, pero su expresión casi la hizo pensar que estaba al tanto de algo siniestro, a pesar de no haber oído aún las advertencias de Kayaba. Asuna tragó saliva con fuerza. Estoy seguro de que los camareros se están volviendo locos, se rió Klein. Finalmente, Kirito, tras reaccionar, le dirigió al hombre una mirada inexpresiva. En un segundo tú también lo estarás, dijo, señalando hacia arriba al azar, como si hubiera algo allí. Quizás había algo que simplemente no podían ver desde fuera, como si estuvieran observando esto. Asuna pareció entender lo que señalaba, son las 17:25. Decir que Midori estaba confundida sería quedarse corto. No tenía ni idea de por qué la hora le importaba a Klein. Era algo que había dicho antes y que no habían podido ver ni oír. Era simplemente una hora importante, por alguna razón. Y como sabía Kirito qué hora era eso lo que veía. Un reloj. Bueno, eso explicaría por qué Midori, Asuna y Koichiro no podían verlo. Probablemente era una función del juego. Algo que solo los jugadores podían ver. En la pantalla, Klein miró horrorizado a Kirito antes de llevarse las manos a la cara dramáticamente. Mi pizza con mayonesa teriyaki y mi ginger ale. Exclamó desolado. Midori se estremeció ante la combinación mencionada, pero decidió que, bueno, cada cual con lo suyo. No podía reprender a un desconocido por gustarle algo que sonaba absolutamente atroz. No era asunto suyo. Y él tampoco podía oírla, claro. Date prisa y llama al director del juego, dijo Kirito con frialdad. Fue agradable ver cómo uno de ellos era extremadamente dramático, mientras que el otro parecía no molestarse. Klein volvió a mirar su menú. Lo intenté, pero no pasa nada, dijo, y luego volvió a mirar a su amigo. ¿Hay alguna otra forma de cerrar sesión?
Mirando a un lado, Kirito pareció reflexionar sobre ello. Al parecer, comprendió algo, pues parecía un poco más preocupado por la situación a medida que pasaba el tiempo. Midori no podía culparlo, sobre todo sabiendo lo que estaba por venir. No, dijo lentamente el jugador de pelo negro. Si un jugador quiere cerrar sesión, tiene que usar el menú. Es una locura. Tiene que haber otra manera, dijo Klein, y luego empezó a posar teatralmente mientras cantaba en voz alta. Regresa. Cerrar sesión. Escapa. Se quedó paralizado y esperó, pero no pasó nada. Te dije que no, dijo Kirito. Tampoco había un registro de emergencia en el manual. Y entonces vio a Klein intentar quitarse el nervejear de la cabeza. Midori frunció los labios mientras Kirito observaba, sin siquiera molestarse en intentar lo mismo que Klein. No puedes. No podemos mover nuestros cuerpos reales, dijo, con la voz un poco más errática, como si empezara a sentir el pánico que sentía Klein, pero de una forma mucho menos intensa. El nervejear intercepta cualquier cosa que le digamos a nuestros cuerpos que hagan aquí. El otro tipo lo miró boquiabierto. ¿En serio? Entonces tenemos que esperar a que arreglen el fallo. O que alguien en el mundo real nos quite el nervejear, respondió Kirito. Midori se estremeció y se removió incómoda, pensando en lo cerca que estuvo de matar a Kazuto quitándole su propio nervejear. Fue pura suerte lo que la hizo escuchar la advertencia de Kayaba Akiko. Quería sacarlo de ese juego, pero le daba demasiado miedo intentarlo. Y entonces todos los demás murieron y bueno, de ninguna manera Midori habría permitido que alguien arriesgara la vida de su hijo quitándole el casco de la cabeza. Y ahora seguía en la misma situación. La expresión de asombro en el rostro de Klein hizo que Midori sintiera lástima por él. Quería creer que las bromas de Asuna sobre sus travesuras significaban que seguía vivo. Quienquiera que estuviera detrás de este avatar, claramente estaba bromeando. Parecía bastante amable. No se merecía nada de esto, igual que los demás. Pero vivo solo, murmuró el hombre. ¿Y tú? Kirito bajó la mirada, pensativo y estresado a la vez. Están mi madre y mi hermana, así que creo que se darán cuenta para la hora de cenar. Lo interrumpió un jadeo cuando Klein lo agarró de repente por los hombros, con los ojos muy abiertos. ¿Cuántos años tiene tu hermanita? Ella está en un equipo deportivo, murmuró Kirito y dio un paso atrás solo para que Klein lo siguiera. Asuna resopló y negó con la cabeza, obviamente sin tomarlo en serio. Midori arrugó la nariz. Hasta ahora, Klein le gustaba, pero más le valía no lastimar a nadie en este juego. Y odia los juegos. No tiene nada que ver con gente como nosotros. Kirito siguió hablando, pero como Klein insistió, le dio una fuerte patada hacia atrás, enviándolo al suelo. Esta vez, Klein no tardó mucho en darse cuenta de que no sentía dolor. Y lo más importante, ¿no te parece raro? Claro que sí, dijo Klein desde el suelo. Es un bicho. Mirando de reojo, la expresión de Kirito se ensombreció un poco. No es un error. Si no podemos cerrar sesión, será un grave problema para el futuro del juego, dijo, y tras un breve momento de silencio, Klein asintió con reticencia. Si quisieran, podrían simplemente apagar el servidor y cerrar la sesión de todos. Pero ni siquiera ha habido un anuncio. Y entonces, una campana de iglesia empezó a sonar a lo lejos, y tanto Klein como Kirito se giraron para mirar la plaza a lo lejos, sorprendidos y sorprendidos. Asuna se tensó y cerró los ojos con fuerza un instante mientras inhalaba y exhalaba lentamente. Midori no podía culparla. Esto debe haber sido un gran problema para la gente dentro del juego, tanto como lo fue para los que estaban afuera, escuchando sobre todo en el mundo real, indefensos. Una luz azul brillante rodeó repentinamente a Kirito y Klein, antes de que la escena cambiara para mostrarlos de nuevo en la plaza, con más gente siendo transportada allí. Las voces de todos se hicieron cada vez más fuertes a medida que más gente se reunía en la misma zona, confundida e insegura de lo que sucedía. Algunos parecían preocupados, otros entusiasmados y emocionados. Midori se dio cuenta de que Kirito era uno de los que parecían más tensos, cautelosos y listos para la pelea. Y no una pelea divertida como la que debería ser en un juego, sino una letal. Un teletransporte forzado.
murmuró Kirito, mirando frenéticamente a su alrededor con Klein a unos pasos de él. Y entonces alguien mencionó mirar hacia arriba, y Kirito y Klein alzaron la vista al cielo para ver un bloque rojo parpadeante con la palabra advertencia. Anuncio del sistema. Kirito se quedó boquiabierto cuando los bloques rojos se extendieron por la plaza, creando una especie de cuenco sobre el área con todos los jugadores. ¿Qué es eso?, preguntó Klein en voz baja. Midori sintió ganas de vomitar cuando un líquido rojo empezó a filtrarse por las grietas de la cúpula, bajando sin llegar al suelo. Asuna tragó saliva y apartó la mirada de la pantalla, usando su cuerpo débil para bloquearla de la vista de Kazuto, aunque este no podía ver nada en ese momento. No pudo ver la sustancia que parecía sangre mientras se acumulaba antes de formar una figura carmesí encapuchada que se cernía sobre la plaza y la gente del interior, con el rostro oculto. ¿O acaso la figura tenía rostro? Atención, jugadores. La figura extendió los brazos a los lados, como si les diera la bienvenida. Bienvenidos a mi mundo. El ceño fruncido de Kirito se profundizó. Mi mundo. Mi nombre es Kayaba Akihiko, dijo la figura. Midori deseó tener la espada de Kirito en ese momento para poder retroceder en el tiempo y cortar el espeluznante avatar gigante de este hombre. Apretó los puños mientras miraba fijamente la pantalla. A partir de ahora, soy el único que puede controlar este mundo, continuó el hombre, y Kirito jadeó levemente, abriendo los ojos de par en par, alarmado. Seguro que ya te habrás dado cuenta de que el botón de cerrar sesión no está en el menú principal. Kayaba abrió su propio menú y mostró el botón que faltaba. Pero esto no es un defecto del juego. Repito, no es un defecto del juego. Es una característica de Sword Art Online. Enseñándole los dientes, Kirito miró fijamente a la figura. Klein parecía querer tirarse al suelo o salir corriendo. Asuna también miró la pantalla, fijando la mirada en Kirito como si pudiera comprender lo que sentía y quisiera estar allí para ayudarlo. Midori se preguntó cuál de los avatares de esa plaza le pertenecía. Kayaba continuó. No pueden desconectarse de Sao ustedes mismos. Y nadie del exterior puede apagar ni quitar el Nervegear. Si lo intentan, el transmisor dentro del Nervegear emitirá una potente microondas que destruirá su cerebro y, por lo tanto, acabará con su vida. La gente, obviamente, empezó a alborotarse, notando la locura que reinaba y tratando de irse, pero parecía que la plaza los había encerrado a todos, negándose a permitir que los jugadores se fueran todavía. Midori respiró hondo y trató de calmarse. En algún lugar entre la multitud, Kazuto estaba, probablemente enloqueciendo como los demás. ¿De qué habla?, preguntó Klein, mirando a Kirito como si esperara que el chico le diera buenas noticias, informándole de que eso no era posible y que todo era un gran engaño. Debe estar loco. ¿Verdad, Kirito? Pero Kirito no respondió de inmediato. Miró al frente, con la rabia de antes disipada, mientras parecía concentrarse en algo importante. Tiene razón en que las señales del transmisor funcionan como microondas, dijo en voz baja. Klein palideció. Si se quitaran los limitadores, podría freír un cerebro. Klein insistió. Entonces, si cortamos la electricidad. No. El Nervegear tiene una batería interna. A diferencia de Kirito, quien de alguna manera logró aparentar calma incluso ante todo esto, Klein empezó a entrar en pánico como tantos otros en la plaza. Pero esto es una locura, exclamó. ¿Qué está pasando? Desafortunadamente, continuó Kayaba, ignorando el caos que se desarrollaba debajo de él, varios amigos y familiares de jugadores han ignorado esta advertencia y han intentado quitarles el Nervegear. Como resultado, 213 jugadores han abandonado a Aincrad y el mundo real para siempre. 213. Jadeó Kirito. No lo creo, susurró Klein. No lo creo. Negó con la cabeza, desesperado. Midori se preguntó por qué Kayaba les contó a todos sobre esos intentos. ¿No era ya bastante malo haberlos encerrado en este mundo? ¿No podía guardarse los detalles por ahora? Al fin y al cabo, ya estaban lidiando con una situación difícil. Podría haberlos dejado en paz después de advertirles. Bueno, quizá fue por lo que pasó en el mundo real. La gente no hizo caso a la advertencia y algunos jugadores murieron.
Quizás Kayaba quería que todos entendieran que esto era serio y que ya no era un juego. Koichiro fulminó con la mirada al televisor con una furia que habría hecho que Midori retrocediera antes de salir corriendo. Esto es una locura, dijo en voz baja, con la voz cargada de ira. Miró a su hermana, que seguía sentada allí, un poco más pálida que antes, pero nada más. Estaba bastante bien para alguien que había vivido ese momento traumático. Esto es una locura, continuó Koichiro. Nadie se ha asegurado de que el juego sea realmente seguro. Que esos estúpidos cascos no sean peligrosos. En la pantalla, imágenes de informes de noticias, al menos, eso es lo que Midori supuso que eran desde la distancia en que se mostraban, aparecieron alrededor de la intimidante figura de Kayaba. Como pueden ver, nuevas organizaciones de todo el mundo están informando sobre todo esto, incluidas las muertes. Por lo tanto, pueden asumir que el riesgo de que les retiren el nervejear es mínimo. Lo dijo como si eso fuera a mejorar las cosas. Sí, bueno, no lo hizo. Espero que te relajes e intentes completar el juego. Pero quiero que recuerdes esto claramente. Ya no hay forma de revivir a alguien dentro del juego. Si tus PB caen a cero, tu avatar se perderá para siempre. Las ventanas del mundo exterior desaparecieron una a una. Y, al mismo tiempo, el nervejear te destruirá el cerebro. Todos guardaron silencio. Parecía que asimilaban la información, mirando desesperados al hombre que los había atrapado allí. Kirito jadeó levemente, como si imaginara cómo sería morir así. Apretó los dientes y cerró el puño, con sus ojos oscuros clavados en Kayaba. Solo hay una forma de escapar. Completar el juego. Se encuentran en el piso más bajo de Aincrad, el piso 1, dijo el hombre, y un holograma de los niveles del juego apareció ante todos. Si superan la mazmorra y derrotan al jefe de piso, podrán avanzar al siguiente nivel. Derroten al jefe final en el piso 100 y completarán el juego. Clem parecía estar en shock. Superar los 100 pisos. Repitió, y a Midori no le importó quién era en ese momento. Era solo otra persona a la que un lunático había estafado. Alguien que definitivamente merecía su compasión por lo lento que parecía procesar la información, negándose a aceptarla por completo. Eso es imposible. Los beta testers nunca llegaron ni de lejos. Por supuesto, Kayaba no escuchaba realmente lo que decían los jugadores. Solo estaba allí para los anuncios. Nada más. Por fin, he añadido un regalo mío a su inventario. Compruébenlo ustedes mismos. Midori se habría mostrado reacio a probarlo, pero parecía que los demás en el juego decidieron hacer lo que se les dijo. Kirito abrió su menú y se desplazó hasta llegar al almacén de objetos. Dudó un momento. «Espejo», dijo confundido. Luego lo presionó y el espejo apareció en su mano. Se quedó mirando su reflejo un momento, claramente inseguro de para qué los ayudaría. Y entonces Clem empezó a gritar, y Kirito intentó ver qué pasaba, pero Midori y los demás solo pudieron ver una pared de luz azul brillante que rodeaba al hombre. Al poco tiempo, todos a su alrededor quedaron rodeados por las luces azules. Kirito también. Y entonces las luces se apagaron y Midori jadeó y se cubrió las manos al ver a Kazuto en la pantalla, parpadeando alarmada y sorprendida. Se quedó sin aliento mientras miraba a su hijo, de pie donde Kirito había estado momentos antes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Se suponía que esto iba a ser sobre la persona que había terminado el juego. El jugador que había derrotado al jefe final. Entonces, ¿qué hacía Kazuto allí? Miró boquiabierta a su hijo, que se parecía al avatar de Kirito en cuanto a ropa y objetos. Pero su rostro pertenecía al niño que yacía en la cama con su nervejear aún puesto, inconsciente y atrapado donde quiera que lo hubieran llevado al terminar el juego. Necesitaba, no tenía ni idea de qué hacer, para ser sincera. Solo podía mirar a su hijo mientras él y Klein, era Klein. El chico también parecía diferente, se asustaban mutuamente, sin reconocerse en el acto. Les tomó unos instantes comprender lo que estaba pasando, pero Midori seguía inconsciente. Porque según esto, Kirito era Kazuto. Y si Kirito era Kazuto, significaba eso que su hijo era quien había terminado el juego. Que había terminado Sao. Su cerebro no lo podía procesar.
Se esforzó tanto en creer todo este tiempo que Kazuto estaba prácticamente a salvo, probablemente quedándose atrás para sobrevivir. Esperaba que otros estuvieran luchando y que él estuviera intentando sobrevivir lo mejor que podía. Pero si esto era cierto, significaba que probablemente estaba en el frente, librando las grandes batallas que arriesgaban sus vidas. No sabía mucho de videojuegos, pero sí sabía que las peleas contra jefes eran serias, duras y difíciles, y sin la capacidad de revivir, probablemente eran casi imposibles. Una mano se posó en su brazo y Midori parpadeó, cansada y aturdida, mirando a Asuna. La débil mano de la chica se extendió hacia ella, y ella le dedicó una sonrisa reconfortante y comprensiva. Asuna conocía a Kazuto. Lo conocía del juego. ¿Significaba eso que ella también estaba al frente? ¿Arriesgó demasiado su vida? Había muchos adultos en ese juego, ¿por qué no podían con las grandes peleas? Las peligrosas. El jefe final. Kirito-kun es el mejor jugador que conozco, señora Kirigaya, dijo Asuna. Era extraño escuchar a esta chica llamar a Kazuto por el nombre de su avatar. Su nombre era Kazuto, y aún así ella lo conocía por un nombre diferente. Todos en este juego lo conocían. Y mucha gente se preocupaba por él, le gustara o no. Corría mucho peligro, no voy a mentir, dijo, y el corazón de Midori dio un vuelco. Pero sigue aquí, ven. Hizo todo lo posible por ayudarnos a todos. Asuna sonrió, cerrando los ojos. Le debemos la vida. Midori bajó la mirada e ignoró la voz de Kayaba, quien despotricaba sobre su deseo de crear un mundo que pudiera controlar y habitar. ¿Era ese realmente su objetivo? Negó con la cabeza mientras se esforzaba por asimilar que su hijo, bueno, técnicamente, su sobrino, era quien había completado el juego y liberado a todos menos a sí mismo. Se le llenaron los ojos de lágrimas e intentó enjugárselas antes de volver a oír la voz de Kazuto en el televisor. Y Dios mío, cómo no había reconocido su voz. Esto es real, dijo, mirándose la mano como si buscara algo o viera algo diferente. A su alrededor, todos guardaban silencio, pero su voz probablemente era demasiado baja para que otros la oyeran. Apretó los dedos. El genio que creó el Nervegear y un espacio completamente virtual, callaba a Kirko. Lo admiraba, así que puedo asegurarle que todo lo que acaba de decir es cierto. Si muero en este mundo, moriré en la vida real. Frunció el ceño un instante antes de que una joven gritara, y entonces todos los demás parecieron salir de su estupor y empezaron a gritar y entrar en pánico. Midori observó fascinada cómo Kazuto, con una mirada intensa y cautelosa, miraba a su alrededor y pareció notar primero que la cúpula que rodeaba la plaza había desaparecido. Acercándose a Klein, Kazuto mantuvo la voz baja. Ven conmigo, Klein, dijo, y sin esperar respuesta, tomó la mano del joven, no debía de tener más de 23 o 24 años, y lo arrastró lejos de la plaza, a través de las calles vacías de la ciudad en la que se encontraban. Una vez lo suficientemente lejos, Kazuto se detuvo y se volvió hacia Klein. Escúchame, me dirijo al siguiente pueblo ahora mismo. Acompáñame. Asuna se apartó el pelo de los ojos y gimió levemente, como si supiera qué esperar, aunque claramente no estaba en el mismo lugar cuando sucedió. Quizás había oído hablar de ello. Midori se alegraba de que Kazuto buscara quedarse con otra persona. No sabía si era por miedo a tener que encargarse de todo él solo cuando el chico solo tenía 14 años, o porque era su forma de ayudar a un jugador que no sabía tanto, pero se alegraba de que no se aislara como solía ser. Cuando Klein tarareó confundido, Kazuto abrió su menú. Si lo que dijo es cierto, la única forma de sobrevivir en este mundo es haciéndote lo más fuerte posible. Parecía abrir un mapa. Midori ya no tenía ni idea. Se alegraba de poder ver a Kazuto, vivo, respirando y hablando. Estaba allí. Para ella, había pasado tanto tiempo simplemente existiendo, pero para él, debía de haber sido estresante. Los recursos en un morbo virtual, en otras palabras, el dinero y la experiencia que podemos ganar, son limitados. Los campos que rodean la ciudad de los comienzos pronto estarán completamente despoblados. Para hacerlo eficientemente, deberíamos dirigirnos a la siguiente aldea ahora, dijo, y apareció un rastro en el mapa que iba de un punto rojo a otro.
Probablemente aldeas, no. Conozco todos los caminos y las zonas peligrosas. Incluso en el nivel 1, puedo llegar sin problemas. Klen miró hacia abajo mientras Kazuto descartaba el menú y el mapa para mirar al hombre que tenía delante, su rostro inexpresivo tan familiar para Midori. Ella quería llegar allí y abrazarlo, pero no podía. Pero, murmuró Klen. Pero sabes, pasé una noche entera haciendo fila para comprar esto con mis amigos del otro juego. Están ahí fuera, en la plaza, dijo con un jadeo, probablemente dándose cuenta en ese momento. Kazuto apretó los labios, como si estuviera nervioso. No puedo dejarlos. Se quedaron en silencio un momento mientras Kazuto bajaba la mirada, como si intentara reflexionar consigo mismo. Y entonces Klen sonrió. Lo siento. No puedo pedirte nada más, ¿verdad? Así que no te preocupes. Ve a la siguiente aldea. Fui maestro de gremio en mi última partida. Puedo usar lo que me enseñaste para salir adelante. Está bien, dijo Kazuto solemnemente. No está bien, exclamó Midori, tirándose un poco del pelo con la mano, desesperada. ¿Acaso este tal Klen lo abandonó? Tenía 14 años. ¿Cómo podía alguien dejar que alguien tan joven anduviera solo por ahí en un mundo donde cualquier cosa podría matarte? Preguntó, admitiendo que un poco histérica. Sacudiendo la cabeza, Asuna la inclinó levemente. No fue tan sencillo. Kirito-kun le pidió a Klen que se uniera a él porque lo conocía y no quería que se lastimara solo, pero cuidar a alguien que no sabía lo que hacía en un momento así era peligroso. No iba a dejar que otros se unieran a ellos porque sabía que no podrían cuidar de sí mismos como él, y no quería este tipo de presión, y Klen tampoco podía abandonar a sus amigos. La gente tuvo que tomar muchas decisiones difíciles ese día, esos años. Asuna volvió a mirar el cuerpo inmóvil de Kazuto. Eligió hacer lo que le daba más posibilidades de sobrevivir. Ninguno de los dos culpa al otro por nada. Una respiración temblorosa hizo que Midori cayera de hombros. Se sentía tan impotente. Tan inútil. No puedo creer que todo esto le estuviera pasando. A ti. A todos en ese juego, gimió y luego volvió a mirar la pantalla justo a tiempo para ver a Kazuto darse la vuelta y alejarse con el ceño fruncido de decepción. Independientemente de si estaba resentido o no con Klen por su elección ese día, sin duda parecía que le hubiera gustado quedarse con alguien que conocía. Kirito. Gritó Klen antes de que el chico pudiera alejarse demasiado. Kazuto se detuvo, pero no se giró. Su rostro estaba oculto por las sombras de la calle. Un momento de silencio después, Kazuto reanudó su avance. Oye. Klen lo obligó a detenerse de nuevo. Kirito, eres muy guapo. Es mi tipo, dijo el hombre juguetonamente. Los hombros de Asuna temblaron con una risa contenida cuando Kazuto se giró para mirar a Klen. Por un instante, Kazuto se quedó mirándolo fijamente, y luego volvió a sonreír con confianza, como si estuviera en su salsa, o tal vez solo fingiendo. Y esa cara desaliñada te sienta mucho mejor. Salió corriendo inmediatamente después de decir eso y Midori notó que su sonrisa se desvanecía con la misma rapidez. Su ritmo disminuyó pronto, y miró hacia atrás con vacilación, solo para descubrir que Klen ya se había ido. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el espacio vacío tras él, y por primera vez desde que empezó el video, Midori vio un miedo puro en el rostro de Kazuto. Y entonces parpadeó y siguió corriendo. Después de eso el televisor se puso negro y cuando no apareció nada más, el cuerpo de Midori se hundió en su asiento y suspiró profundamente, apretando con más fuerza su mano alrededor de su teléfono. Pudo ver a Koichiro levantarse y empezar a caminar de un lado a otro sin descanso, como si tuviera demasiada energía acumulada para quedarse quieto. Asuna fue la única que no pareció sorprendida ni desprevenida. Kazuto debía de estar cerca de ella para contarle todo esto. Al mirar su teléfono, a Midori se le encogió el corazón al ver el nombre de Sugua. Una notificación. Probablemente le envió un mensaje porque también vio la transmisión y descubrió que su hermano era quien había completado SAO. Fue un shock para Midori. Estaba segura de que probablemente también lo fue para Sugua. Disculpe, tengo que irme ahora. Midori se levantó rápidamente y caminó hacia la cama de Kazuto. El niño no se movió. Ni siquiera se inmutó.
Deseó que le sonriera, o incluso que frunciera el ceño decepcionado por haberle mentido sobre quiénes eran sus verdaderos padres. Aceptaría cualquier cosa con tal de verlo moverse de nuevo. Se arrodilló y le besó la mejilla con ternura. «Estoy muy orgullosa de ti, Kazuto», dijo con una sonrisa temblorosa. Él no respondió, pero ella tampoco esperaba que lo hiciera. Puso una mano sobre el hombro huesudo de Asuna y la apretó suavemente. La chica la miró. «Será bienvenida cuando quiera, señorita Yuki». La chica se enderezó lo mejor que pudo e inclinó la cabeza en señal de respeto. «Gracias». Midori se dirigió a la puerta y se detuvo, con la mano flotando junto al pomo, insegura. Se giró hacia Asuna y la encontró mirando fijamente a Kazuto, como si pudiera ver más allá de la figura que yacía en la cama y llegar hasta su alma. «¿Sabes quién es Klein?» «¿Su verdadero nombre, claro está?», preguntó Midori. Asuna se giró para mirarla y negó con la cabeza. «No dijimos nuestros nombres reales». Hablar del mundo real no era algo que la gente hiciera en el juego. Volvió a mirar a Kazuto. «Kirito-kun me dijo su nombre solo porque pensamos que no lo lograríamos». Susurró la última parte. La mujer abrió la boca para decir algo, lo que fuera, a esto. No estaba segura de porque qué había sucedido para que pensaran que iban a morir de verdad. ¿Cuándo? Pero entonces Koichirou se giró para mirarla, con una expresión seria en su joven rostro. «Mi padre es el director ejecutivo de la compañía que compró Sword Art Online, señora Kirigaya. Quizás pueda investigar un poco y encontrar los nombres de los jugadores para usted». Por un momento, Midori no supo por qué esa persona desconocida era tan generosa, ofreciéndole ayuda sin siquiera conocerla. Pero entonces su mirada se posó en Asuna de nuevo, y supuso que su hermano se daba cuenta de que Kazuto era importante para ella. Y por eso, quería ayudar en todo lo posible. Sobre todo cuando su hijo era quien había completado el juego. Al parecer, todavía le dolía la cabeza al pensar en eso. «Muchas gracias, señor Yuki», hizo una pequeña reverencia con una sonrisa y finalmente se dio la vuelta y se fue, con el dedo ya presionando el botón para llamar a Sugua. Se llevó el teléfono a la oreja y ni siquiera se inmutó cuando la voz de su hija pareció atacarla mientras la niña se asustaba pensando que Kirito era Kazuto y el papel del chico en todo el incidente. «Sugu, cálmate. No entiendo nada de lo que dices», dijo con cariño. «Bueno, al menos algunas cosas nunca cambiaron». Midori sonrió mientras Sugu respiraba hondo y volvía a despotricar. «Notas. ¿Quién crees que será el protagonista del próximo capítulo? Me encantan estos juegos de adivinanzas, jaja. ¿Qué piensas hasta ahora?».